Abra su Biblia, por favor, si la tiene en formato papel, si la tiene en formato digital. En Primera de Pedro, capítulo 5, versículos 6 al 11. Primera de Pedro, capítulo 5, versículos 6 al 11. Allí es una porción bastante conocida. Y hoy quiero compartir con ustedes una fórmula que no es mágica, pero es más efectiva que cualquier fórmula mágica. Una fórmula que no es mágica, pero es más efectiva que cualquier fórmula mágica. Porque la palabra de Dios, la Biblia que usted tiene en sus manos, allí que vamos a leer ahora, ya sea formato papel o digital, la palabra del Señor nos enseña nos enseña a todos cómo superar los distintos ataques que sufrimos de parte de nuestro enemigo el diablo. Cómo superar y tener victoria sobre esos ataques. Así que vamos a ver cuál es esta fórmula, cuáles son los ingredientes de esta fórmula que no es mágica, pero es más efectiva que cualquier fórmula que dice ser mágica para poder tener victoria en medio de estas situaciones. ¿Encontró Primera de Pedro 5? Dice la palabra del Señor: humillaos, pues, bajo la poderosa mano de Dios, para que Él os exalte cuando fuere tiempo, echando toda vuestra ansiedad sobre Él, porque Él tiene cuidado de vosotros. Sed sobrios y velad, porque vuestro adversario el diablo anda como león rugiente, anda alrededor buscando a quien devorar. Vuestro adversario el diablo, como león rugiente, anda alrededor buscando a quien devorar. Al cual resistid firmes en la fe, sabiendo que los mismos padecimientos se van cumpliendo en vuestros hermanos en todo el mundo. Mas el Dios de toda gracia, que nos llamó a su gloria eterna en Jesucristo, después que hayáis padecido por un poco de tiempo, Él mismo os perfeccione, afirme, fortalezca y establezca. A Él sea la gloria por los siglos de los siglos. Amén y amén. Y el pueblo dijo, amén. Gloria a Dios. Después tenemos otros versículos más que vamos a leer en un momento. Mantenga abierta la palabra allí en la carta del apóstol San Pedro a todos nosotros, porque miren, es algo tan interesante lo que Dios nos está diciendo. Ahora, es inevitable en toda charla y en todo ámbito, como decía la pastora hace un momento, es imposible no hablar del mundial. Es imposible. Donde usted va, ¿qué es lo primero? Che, ¿cómo te preparás para esta tarde? ¿Cómo estamos para esta tarde, no? ¿Cómo está tu corazón? Ya, todo lo demás. Ahora, el Mundial 2026, este Mundial de fútbol, como otros, pero quizás ahora está muy exacerbado por el tema de las redes sociales, ha dado y seguramente va a dar mucho que hablar con el pasar de los días. Entre otras cosas, se da mucho que hablar el garrafal error que es para un equipo entrar a la cancha con un exitismo exacerbado, con un orgullo, con un no espíritu de ganador, sino con ese orgullo de decir, estos no son nada, nosotros los pasamos por arriba. No sé si alguna vez lo habrá visto, pero el otro día lo estuvimos viendo, y cuando se dan cuenta de que no es pan comido como pensaban,
que el contrincante, el adversario en este caso, el otro equipo de fútbol, no es que y no es nada y lo pasamos por arriba, lo comemos como a pan, que realmente está presentando algunas cuestiones bastante serias y a veces nos hemos comido algún gol por confiado, por estar demasiado confiados, ¿no? Qué tremendo es esto. Ahora, en nuestra cotidianeidad, en nuestro diario vivir, en el barrio, en la casa, en el trabajo, donde quiera que sea que estemos, puede llegar a pasarnos lo mismo. Porque pensamos muchos de nosotros de que, y como vamos al culto el domingo, como estamos en el templo alguna vez en la semana, que nada nos va a pasar y el diablo anda pichilín para acá, anda para allá, ¿no? Y parece como que lo menospreciamos en un sentido. Y qué terrible es cuando experimentamos lo contrario, que algo pasó. Hermanos, en el reino de los cielos, en el reino de Dios, el exceso de confianza en uno mismo, en nosotros mismos, es el primer paso hacia la derrota espiritual. El exceso de confianza en nosotros mismos, en nuestras propias fuerzas, que porque soy yo, por los años que tengo, la experiencia que tengo, que pum, que pam, a mí no me va a hacer nada. Cuando nos damos cuenta, pum, estamos allí en la lona. Ahora, ¿cómo enfrentar entonces estas cuestiones? ¿Cómo tengo que enfrentar estas luchas, estos problemas que se nos presentan a diario? ¿Existe alguna fórmula mágica para zafar de estas cuestiones, de estas situaciones? Pues bien, tenemos frente a nosotros la palabra del Señor. Primera de Pedro capítulo 5, que acabamos de leer. Vamos a considerar esa fórmula magistral que Dios nos da en este pasaje y en otros más afines a esto, para vencer estas situaciones, estos ataques arteros de Satanás, el diablo, sobre nuestro corazón, sobre nuestra vida, sobre nuestra familia, sobre nuestra economía, sobre la salud y demás. ¿Cómo enfrentarlos? ¿Cómo enfrentarlos? Porque nosotros muchas veces cantamos hay victoria, hay victoria, hay victoria en la sangre de Jesús. ¿Lo ha cantado alguna vez? Hay victoria, hay victoria, no pasa nada. Hay victoria pensamos que es no tener ningún tipo de problema. Y salimos a la calle pensando que no vamos a tener ningún tipo de problema. O también cuando recitamos por así Filipenses 4:13, todo lo puedo en Cristo que me fortalece, que me va a venir a hacer el diablo a mí no me hace nada, qué sé yo, porque yo todo lo puedo. Y vamos desprevenidos, vamos con un exitismo exacerbado en nosotros mismos, una autoconfianza desmedida en nosotros mismos. Ese es el grave problema. Y entonces vienen las situaciones adversas y caemos a veces en una depresión, en la pregunta, ¿qué falló? ¿Qué fue lo que pasó? Pues vamos a ver. Vamos a ver qué es lo que nos dice la palabra de Dios al respecto. Cómo nos enseña la palabra del Señor, la Biblia, a enfrentar estas cuestiones. Lo primero, el primer ingrediente básico, fundamental, hagamos de cuenta que estamos preparando una torta, el primer ingrediente que tenemos que poner allí en el bol es mantener alerta, mantenernos alertas, en un estado de permanente alerta, puesto que el enemigo es astuto y no va a perder ninguna oportunidad de atacarnos y, si es posible, de hacernos caer. En 2 Corintios capítulo 2, versículo 11, el apóstol Pablo dice, porque no ignoramos sus maquinaciones. No ignoramos, la iglesia, el cristiano, no debe ignorar las maquinaciones del enemigo, el diablo. ¿Qué son las maquinaciones? Las maquinaciones son los planes perversos que él tiene para hacernos caer, para hacernos ir de la gracia, para hacernos volver del santo mandamiento y que pasemos una eternidad juntamente con él en la perdición eterna. ¿Estamos? Entonces, no podemos nosotros como iglesia de Jesucristo ser tan inocentes
de pensar de que el diablo no nos va a atacar, no nos va a poner el palo en la rueda, y porque somos sencillamente personas que estamos en el Centro Cristiano de Cuyo todos los domingos por la mañana. No seas tan inocente. No seamos tan inocentes de pensar que la cosa va a ser así. El apóstol Pedro, en el pasaje que leímos, capítulo 5, versículo 8, dice: sed sobrio y velar, porque vuestro adversario el diablo, como león rugiente, anda alrededor buscando a quien devorar. Ser sobrio tiene que ver con mantenerse despierto. Sobriedad es lo contrario a ebriedad. Alguien ebrio, ¿qué es lo que tiene? Está ebrio, está borracho y por lo tanto no tiene noción de las cosas que suceden alrededor de él. Lo que el apóstol Pedro nos está diciendo es: estén atentos, no pequen de inocencia, pensando que el diablo no los va a atacar. Manténganse atentos y estén vigilando, porque velar tiene que ver con vigilar, porque el diablo anda así, está alrededor buscando a quien devorar. Él está buscando a ver cómo puede hacer caer a uno, al otro, al otro, al otro. Y algo interesante que tenemos que tener en cuenta, y está dentro de este primer ingrediente de estar atentos, es saber que las cosas difíciles, los enfrentamientos terribles, no son capital solamente nuestro, sino que se repiten nuestros hermanos en todo el mundo. No somos los únicos. Ay, soy el único, yo soy el único, la única a quien el diablo ataca y se está encarnizado conmigo. Los demás, mira, son tan felices. No, lo que dice aquí la palabra es que nuestros hermanos en todo el mundo pasan por situaciones semejantes a las nuestras. Entonces no podemos ser tan crédulos, no podemos ser tan inocentes de creer de que, ay, solamente a mí me está pasando esto a mí. Solamente a mí. Ay, qué desdichado, qué cosa, ¿por qué será? No, mi hermano, el cristiano no debe ser tan inocente en pensar que el enemigo de su alma no va a interferir en su vida para evitar de que reciba la bendición del Señor. Él lo va a hacer y va a tratar de hacerlo un día, va a tratar de hacerlo otro día, va a tratar de hacerlo otro día, insiste. Por ahí arruga y se va, pero después vuelve con más ímpetu, con más poder para ver si puede hacernos caer. Esto es algo constante, es algo normal. Ahora, esto no quiere decir que usted tiene que salir de acá asustado, viendo demonios por todos lados. No, quiere decir que tenemos que salir de este lugar con la noción de que puede ser de que tengamos que enfrentar alguna situación difícil. Después vamos a ver el resto. El segundo ingrediente. Cuando enfrentamos alguna situación compleja, es mantenernos en sujeción al Señor con toda humildad. La primera reacción que tenemos cuando llega la adversidad a nuestra vida, ya sea a nuestra vida personal, a nuestra casa, a nuestro hogar, nuestro matrimonio, que tenemos problemas con esto, tenemos problemas con esto, tenemos problemas con el otro y más allá y qué sé yo. Ay, estoy con hormiguita, no vienen los niños a la clase y yo preparé y gasté en la fotocopia y no vienen los niños y los invito y me dicen que sí y no vienen, ay, qué problema. O se enferman o lo que sea. La primera reacción es: permiso, las chicas de la alabanza. La primera reacción es: pastor, listo, no hago más nada. ¿Para qué? Si al final me va mal. No voy más a la iglesia, no voy más al templo, no oro más, no leo más la Biblia. Es la primera reacción. ¿Usted la ha tenido alguna vez? No, yo sé que acá no pasa. Allá en La Pampa no saben las veces que nos pasaba. Terrible, ¿no? Y una vez estábamos en el grupo de intercesión, la pastora siempre con esto, y viene una hermana, pero de años en el Señor,
viene y dice, pastor, yo no voy a integrar más el grupo de intercesión. Uy, digo, ¿qué pasó? No, ya se terminó, ya está, no, listo, no quiero saber más nada por esto. Digo, bueno, pero hermana, tranquila, ¿qué es lo que pasó? Dice que cada vez que estoy y que oramos por algo con el grupo de intercesión, yo tengo problemas. No quiero más nada. Es nuestra primera reacción. Y si alguna vez te pasó, no te sientas mal. Es normal que pase eso. Es normal querer tirar todo. ¿Por qué? Porque querer tirar todo por la borda. ¿Por qué? Porque el diablo no quiere que resuelvas tus situaciones. El enemigo de nuestra alma lo que quiere es que nosotros nos hundamos cada vez más. Entonces va a tratar de que nosotros no nos mantengamos en humildad delante del Señor. ¿Qué dice Primera de Pedro capítulo 5 versículo 6? Humillaos pues bajo la poderosa mano de Dios. Hay problemas, hay situaciones adversas, hay situaciones muy complejas que dice humíllense bajo la poderosa. Pero estoy mal, humillate debajo de la mano poderosa del Señor. Y vamos a ver ahora lo que quiere decir la mano poderosa de Dios también. Santiago 4:7 es un pasaje que es paralelo a este de 5, 6 y 7 de Pedro. Dice el apóstol Santiago a los hermanos de la iglesia, someteos pues a Dios, resistid al diablo y huirá de vosotros. Pero ¿qué dice? Someteos. ¿A quién? A Dios. Que es humillarnos delante del Señor. Ahora esa conjunción, la palabrita pues, es algo que me llamó la atención cuando estaba estudiando este pasaje. Porque dice, Pedro dice, humillaos pues, bajo la poderosa mano de Dios. Y Santiago le dice a los hermanos, someteos pues a Dios, resistid al diablo y huirá de vosotros. ¿Qué es este pues? Esta conjunción, este nexo, ese pues allí que está entre comas, conecta lo que viene diciendo el apóstol con lo que les va a decir y va a continuar diciendo después. Y aquí significa por tanto, en consecuencia o consecuentemente. ¿Y de qué viene hablando el apóstol? Y fíjense, conectamos capítulo 5, versículos 3, 4, 5, 6, todo ese párrafo, y nos vamos a dar cuenta que en otras palabras lo que el apóstol está diciendo es, porque él viene diciendo de que Dios es enemigo de los orgullosos, ¿no? Dios viene diciendo, el Señor viene diciendo que antes de la caída está el espíritu orgulloso. Entonces dice, someteos pues a Dios. Entonces, ahí está el nexo. Entonces estamos, ¿cuál es el pensamiento de Pedro? Podríamos decir es, como Dios se opone activamente al soberbio, al orgulloso, al altivo, al irreverente, y a la vez derrama su gracia sobre el humilde. Fíjese en dos cuestiones. Primero, se opone totalmente, está en contra, podríamos decir así, del orgulloso, del altivo. Pero la otra cara de esa moneda es que está con el humilde. Entonces, como Dios se opone activamente al soberbio, al orgulloso, al irreverente, y también derrama de su gracia sobre el humilde, nuestra postura más inteligente delante del Señor frente a una situación adversa es la posición de humillarnos delante del Señor. ¿Por qué? Porque si yo me enaltezco, si yo me enojo, si yo me rebelo, no voy a contar con el respaldo de Dios. Pero si yo me humillo, si yo me aferro a la palabra del Señor, voy a contar justamente con el poder de Dios a mí, sobre mi vida, respaldándome para solucionar la cuestión. La premisa es entonces que la soberbia alinea a la persona en contra de Dios. En tanto que la humildad
nos alinea con su gracia. Con su gracia. ¿Y qué es la gracia de Dios? El favor inmerecido. No merecemos que Dios nos ayude. No merecemos que Dios nos salve. Pero cuando yo me humillo, Dios es movido a misericordia y por gracia, favor inmerecido, nos ayuda y nos lleva en sus brazos en victoria. Amén. Es interesantísimo esto. Ahora, hay un detalle ahí. Humillaos pues, dice, bajo la poderosa mano de Dios. Y este es un detalle muy interesante, porque nos remonta al tiempo allí del Antiguo Testamento, cuando el pueblo estaba esclavo en Egipto. Entonces, está evocando, está llevándonos a eso, a esa época, y lo que sucedió ahí es de que Dios sacó a su pueblo de la esclavitud con mano poderosa. ¿Puede ver? Humillaos pues, no ante cualquier cosa, sino bajo la poderosa mano de Dios, para que Él os exalte cuando fuere tiempo. Eso tiene que ver con la liberación de Egipto. Es por este motivo que no nos humillamos ante Dios por resignación, esa resignación fatalista o de debilidad. Y bueno, ¿qué va a ser? Será así. No nos humillamos ante Él por eso, sino que nos humillamos delante del Señor como consecuencia de saber quién es Él. Sabemos quién es Él, entonces nos humillamos delante de Él. ¿Y quién es Él? Dios es el que resiste al altivo. Dios es el que cuida de nosotros. Dios es el que limita el poder del diablo para que no llegue más allá de donde tiene que llegar. Dios es el que usa el sufrimiento después de un poco de tiempo para que nosotros podamos crecer. Miren, hermanos y hermanas, Dios es el único que transforma la maldición en bendición. El diablo planea para nuestra maldición. Dios transforma esa maldición en bendición. Pero ¿cuándo? Cuando yo me humillo delante de su presencia y bajo su mano poderosa. ¿Y cuál es el tercer ingrediente? El tercer ingrediente para vencer este tipo de situaciones es mantenernos firmes en el camino y en el servicio cristiano. Pedro nos está hablando de eso. Pedro dice, resistid firmes en la fe. Y Santiago 4:7 dice, resistir al diablo. Hay en el campo de donde yo vengo, hay un dicho, ¿no? ¿Qué pasa? Salió con el rabo entre las patas. ¿Sabe usted lo que significa eso? No, parece medio grosero, pero es un dicho muy común en el campo, ¿no? Está con el rabo entre las patas. Se refiere a un perrito que se asusta y sale corriendo. Cuando el perrito se asusta, mete el rabo entre las piernas y sale corriendo, ¿no? Y eso a veces nos pasa a nosotros, que nos asustamos, arrugamos y salimos corriendo. Pero hermanos queridos, resistir, esta palabra viene de una palabra griega, es antistemi, la palabra griega, no tenemos por qué saberlo de memoria, vamos a entrar al cielo si no la sabemos igual, pero esta palabra quiere decir anti es contra, contra, en negación. Istemi, ¿qué es? Ponerse en pie o mantenerse firme. Es decir, mantenerse firme frente a un ataque de la índole que sea, del enemigo. No es ceder terreno, sino me mantengo firme allí. Firme como rulo de estatua, dijo el otro, ¿no? Resistir no es aguantar los golpes hasta que pasen. Resistir es plantarse firmemente y negarse a ceder ni un milímetro
de terreno. Entonces quiere decir que si yo soy atacado por el enemigo, el diablo, y voy a resistir, no voy a agarrar y voy a tirar todo por la borda. ¿Qué voy a hacer? Me voy a mantener. Ajá, ¿no? ¿Vos no querés que yo cante? Mira cómo canto. Yo canto siempre alegre y te diré por qué mis... Ah, ¿no querés que enseñen hormiguita? Quiero dar 2 clases en vez de una. Ah, ¿no querés que esté con los varones? El jueves tenemos reuniones de varones. ¿Me explico a lo que voy? Si cuando vamos a resistir, no vamos a ceder terreno. Cuando vamos a resistir, vamos a redoblar los esfuerzos. El timbero dice, vamos a redoblar la apuesta. ¿No? Truco. ¿Y qué contesta? Quiero vale 4. Vamos, acá. No vamos a retroceder ni un tranco de pollo, dijo el paisano. Eso es resistir. Eso es resistir. Cuando el cristiano es atacado por el león rugiente, resistir es mantener, es sostener la posición que Cristo ganó por y para nosotros. Resistir es un acto de tenacidad mental y espiritual. Ahora, resistir también tiene que ver con otras cosas. Esta resistencia no es por nuestra autoridad. Yo te mando en el nombre de Jesús. Huye, suelta. Yo te mando. ¿Vos quién sos? No es por nuestra autoridad, no es por nuestro poder que el diablo se va a ir. Hermanos, cuando estamos en total sumisión, sujeción a la autoridad de Dios, entonces el diablo huye no por nuestra fuerza, sino por la autoridad que Dios tiene sobre nosotros, o que Dios manifiesta a través de nuestra vida. Resistir es más que orar. Algunos piensan que solamente con orar está bien. Y orar es muy importante. Es básico. Y aún el orar, el rogar, el pedir a Dios es el oxígeno de la resistencia. Es el oxígeno de la resistencia. Pero la resistencia, según nos enseña la palabra del Señor, exige acción, exige disciplina mental y exige comunidad. ¿Cómo es esto? Vamos a ver el frente mental. Verdad versus mentira. El diablo viene a decirnos de que, por ejemplo, no somos nadie, somos unos fracasados, que no servimos para nada, que no tiene sentido que luchemos, porque ya está todo perdido. Eso nos dice el diablo. Ahora, cuando viene una voz del diablo, yo no puedo tomarla como que es una voz cierta y veraz. Porque él es mentiroso y, ¿qué dice Jesús? Padre de mentira. Entonces, cuando yo conozco la verdad, yo puedo saber que lo que me está soplando el diablo aquí al oído no es cierto, es una mentira. No es real. Me está queriendo engañar, me está envolviendo para que yo retroceda. Pero más aún, cuando yo conozco la palabra, yo tengo que confrontar al enemigo con la veracidad, con la verdad de la palabra del Señor. ¿Qué dice Dios de mí? ¿Qué dice Dios de mí? Que soy un especial tesoro delante del Señor. Entonces, ya tengo la verdad. La lucha mental es esta, la mentira contra la verdad. Fue lo que le pasó al Señor Jesús en el desierto. Si eres hijo de Dios, si eres, no, hace. Y Jesús, ¿qué hizo? Confrontó la mentira con la verdad de la palabra. Eso es en primer lugar. En segundo lugar, está el frente comunitario. ¿Qué es el frente comunitario? La primera reacción cuando tenemos un problema es tirar todo por la borda. Y entre eso que tiramos por la borda es la comunión con nuestros hermanos. No, hermano. Dejamos de reunirnos.
Y si no, es la primera, ¿no? ¿Para qué voy a ir? Esto tiene que ver con el rebaño. No somos, y es por eso que el Señor nos dice, nos enseña, que no somos los únicos que padecemos este tipo de situaciones, que hay hermanos que padecen también. Aislarse es el peor error que nosotros podemos cometer. ¿Por qué? Porque el león busca justamente a la oveja que está aislada. El león no va directamente al rebaño completo donde están todos, pero donde hay una aislada se va a esa que está aislada. Entonces, si yo estoy en problema y me aíslo, estoy al horno con papas fritas, con papas al horno, como quiera ser. Estamos mal. Resistir implica, hermanos, mantenernos pegados al cuerpo de creyentes. Ay, no, pero no sabe, pastor, los hermanos que hay en mi iglesia, no sabe, pastor, cómo son. Somos familia. Somos familia. Y si no puedo estar con mis hermanos aquí en la tierra, menos voy a poder estar en el cielo. ¿Cómo me voy a aislar cuando tengo problemas? ¿Cómo me voy a quedar solo? Ay, no, cuando esté bien, entonces voy a ir a la iglesia. Mentira, no va a venir nada, porque el diablo te va a sacar hasta lo último. Entonces tengo que tener la comunión con mis hermanos, pedirles oración. ¿Cuál es el problema? El domingo pasado oraron por mí, ¿o no? ¿Cuál es el problema que yo les pida oración, hermanos? Necesito que oren por mí porque no lo tengo que hacer público, no lo tengo que hacer desde el micrófono. Quizás en una charla, cuando saludo a mi hermano, ¿cómo estás, hermano? Y estoy bien, estoy luchando. ¿Podés orar por mí? Acercarnos a los pastores. Pastor, pastora, estoy atravesando. ¿Puede orar por mí? Esa es la salida. Ese es el camino. No quedarme yo con todo. ¿Qué voy a andar? ¿Qué van a decir de mí? Que digan lo que se les dé la gana. Una vez estaba teniendo un problema bastante serio. Entonces pedí ayuda a unos pastores, que por favor oraran por mí. Y como pasa, vieron, o sea, el hecho de que a veces sean pastores no quiere decir de que no sean chismosos. Hay de todo en la viña del Señor, ¿no? Hay de todo. Entonces la noticia corrió y cae de que me encuentro con mi pastor, el pastor Juan Carlos Gómez. Y le digo, pastor, mire, esto y esto. Sí, dice, ya sé, ya me enteré. Dice, vos no tendrías que haber dicho nada, porque ahora estás en boca de todo. Digo, pastor, me interesa, ¿sabe qué? Nada. Dice, ¿por qué? Y porque yo salvé mi vida. Los que digan, me tiene sin cuidado. Digan lo que digan, no me interesa. Hermano, esa tiene que ser nuestra posición. Estás siendo tentado, estás siendo atacado, estás teniendo alguna situación. Pedí ayuda. Pedí ayuda. ¿Qué es lo que dice la palabra de Dios? ¿Cordón de 3 dobleces? Difícilmente se rompe. Entonces, hermanos, tenemos que dejarnos cuidar por los demás también. Que los demás también sepan de que sos de carne y hueso. Ustedes saben que los pastores somos de carne y hueso. Yo no me presento como un súper espiritual. No, a mí no me pasa nada. Ustedes son unos terribles pecadores. Yo estoy re santo. Nunca me pasa nada. Yo estoy de 10. Siempre estoy allá en las nubes. Mentira. Y ustedes lo saben. ¿O no? Entonces, hermano, ¿dónde se resta nuestra autoridad, por ejemplo, como pastores? En nada. Que ustedes pueden conocer a sus pastores tal como son. Entonces, cuando vos estás en un problema, no te aísles. No te quedes en tu casa. Ah, no, porque yo sigo al Señor por internet. Veo al pastor las predicaciones por internet y ahí estoy bien. No, eso es una parte, pero no es todo. Necesitamos el apoyo de los demás. Amén. Y el frente conductual. ¿El frente conductual cuál es? Es nuestra conducta.
¿qué es lo que voy a hacer al respecto? Hay lugares, hay entornos, hay conversaciones donde la resistencia implica huir, implica salirse de allí. Si tienes una lucha de tipo sexual con determinadas personas, la resistencia conductual es no andar por donde esa persona está andando. Es básico. Si es un problema de este tipo, borra a esas personas de tus contactos, cancelalos, sacátelos de encima. Esa es la resistencia conductual. Estoy resistiendo, pastor, pero seguís teniendo los contactos, seguís teniendo el contacto. No, tenés que ir más allá, tenés que cortar definitivamente con eso. Si tu problema es un problema de adicción a cualquier sustancia, pues bien, sal a la calle sin plata. Y no, pastor, lo que pasa es que ahora con el tema del celular, salí sin el celular. No te vas a morir. Uno tiene que ser fuerte en este sentido, hermano. Uno tiene que ser firme. ¿Qué fue lo que le dijo Dios a la mujer de Lot y a Lot? Huye por tu vida. No mires atrás. La mujer de Lot dejó el contacto de los de allí de Nínive. No, era Nínive, no, ¿qué era? ¿Cuál era la ciudad? Sodoma. Dejó los contactos. Los sodomitas los tenía todo ahí. Entonces le mandaba mensajes y decía, estatua de sal. Borrar los contactos, eliminarlos, bloquearlos, denunciar, no sé lo que sea. Desaparecer de las redes sociales, desaparecer de donde tenga que desaparecer, por favor, pero es por el bien de tu vida. Esa es la resistencia conductual. Finalmente, hermanos y hermanas, frente a los feroces ataques que lanza el enemigo, el diablo, contra nuestra propia vida, la Biblia nos enseña en primer lugar que tenemos que caminar estando atentos, entendiendo que puede venir un ataque a nuestra vida, sobre nuestro corazón. Esto no quiere decir que vamos a caminar con miedo, pero sí quiere decir que vamos a caminar prevenidos. Prevenir es mejor que curar. Salir con el paraguas, si llueve, tenés paraguas, si no llueve, y bueno, lo tenés. ¿Cuál es el problema? Pero prevengamos. Sepamos eso. En segundo lugar, en medio del ataque, en medio de la lucha, mantengámonos humildes delante del Señor. Mantengámonos humildes bajo su mano poderosa de liberación. Castillo fuerte, mi Dios. Bajo sus alas estamos seguros. Eso es lo que dice la palabra. En tercer lugar, mantengámonos firmes, resistiendo en el servicio del Señor, sin ceder, caminando junto a nuestros hermanos. Amén. Ahora, ¿estás atravesando por alguna situación compleja? Porque yo entiendo que si Dios nos ha traído esta mañana a su casa es porque quiere hablar a nuestro corazón. Y quizás está haciéndolo de una o de otra manera. Quizás te sientes identificado o identificada con alguna de las situaciones aquí presentadas. Quizás te estás en un momento difícil de zozobra, de frustración, de ataques hacia la mente, hacia la estabilidad espiritual. No sé. Cada uno de nosotros tenemos nuestras propias cuentas que sacar. Ahora, no te desanimes. Lo primero que puedo decirte, hermano y hermana, no te desanimes. No eres la única persona que está sufriendo ataques similares. No eres la única persona que atraviesa por esas situaciones. En segundo lugar, la segunda sugerencia que traigo de esta palabra, mantenete bajo la poderosa mano de Dios. No te salgas de su sombra.
No te alejes de su camino. En todo momento mantente junto a Él, porque así como Él libró al pueblo de Dios, así te va a librar a ti también. Y a mí, por supuesto, nos va a librar a nosotros. Y en tercer lugar, hermano, hermana, mantengámonos firmes en la brecha. No retroceda ni un tranco de pollo. Jamás. Unámonos más y más a nuestros hermanos. No somos igual, pensamos distinto, nos vestimos distinto, actuamos distinto, pero somos la familia de Dios. Somos los escogidos de Dios. Y la palabra nos dice sobrellevando los unos las cargas de los otros, ayudándonos mutuamente. Crea lazos de bendición, de crecimiento con tus hermanos y hermanas. Alentémonos mutuamente a las buenas obras, a ser fieles al Señor. Recordemos que cordón de 3 dobleces difícilmente se rompe.